Dentro del mundo del básquet hay una regla y es que vayas a donde vayas siempre te vas a encontrar algún jugador estadounidense dominando. Si bien en la NBA los últimos 5 MVPs han sido extranjeros, los estadounidenses siguen siendo los grandes dominantes del mundo del baloncesto. Si viajas a Europa o a cualquier otro continente siempre vas a ver a un montón de jugadores de baloncesto con esta procedencia entre los mejores. Y no solo a nivel de ligas, sino probablemente también a nivel de selecciones, ya sea a través de nacionalizados o a descendientes de americanos. Hoy hablamos de este papel de Estados Unidos en el básquet mundial. El mundo del básquet tiene una particularidad a nivel de ligas que no tiene otros deportes, y es que existe una liga dominante hacia la que todo está volcado, que es la NBA, y a la que todos los jugadores aspiran a ir. En fútbol, por ejemplo, podemos decir que la liga inglesa y la liga española pueden ser el objetivo de cualquier jugador de fútbol, pero para nada tiene el mismo estatus que la NBA dentro del mundo del básquet. Este nivel de Estados Unidos no solo se nota en la propia liga, sino el hecho de que hay jugadores de Estados Unidos que van por todo el mundo dominando sus ligas. Estos jugadores a veces incluso se establecen en algunos de estos países y tienen allí descendencia, que a veces se acaba dedicando también a ser jugadores de baloncesto, incluso con carreras bastante importantes. Estados Unidos es la cantera del básquet mundial y todos los países del mundo quieren acceder a sus jugadores, ya sea para sus equipos o incluso para sus selecciones. Y para acceder a estos a veces se buscan mejores o peores excusas. España, por ejemplo, fue bastante clara. Quería un base y encontraron a Lorenzo Brown, que era un jugador de baloncesto sin ningún tipo de relación con el país, pero que creían que iba a tener un gran rendimiento deportivo, cosa que fue así. Sin embargo, otros países se trabajan un poco más la excusa. En los últimos días se ha filtrado el rumor de que China tiene intención de convocar a Kyle Anderson, jugador de los Timberwolves, para el siguiente mundial. La excusa para convocar a este alero es que un bisabuelo suyo era chino. Supuestamente este bisabuelo habría llegado desde China a Jamaica, donde la familia de Kyle Anderson sí que tiene una relación más directa. Desde luego que lo que está intentando la Federación China es vender que la razón por la que está nacionalizando a Kyle Anderson no es solo deportiva, sino que hay algo detrás, que Kyle Anderson al final es un miembro de la diáspora china a lo largo del mundo al que están llamando, y no simplemente un jugador con cierto nivel NBA que fichan para mejorar las prestaciones del equipo. Además, los chinos son un pueblo que valora mucho lo suyo, que valora mucho su propia cultura, y por tanto seguro que para Kyle Anderson es más fácil integrarse y ser aceptado si los propios chinos entienden que es uno de los suyos. Luego hay otros casos como el de Paolo Banchero, que fue convocado por Italia, aunque parece que no va a ir al próximo mundial, y que sí que tiene una relación más directa con Italia, ya que su padre es italoamericano. Por tanto, sí que tendría más sentido que Italia convocase a este jugador de baloncesto. Pero no hablemos de estos lazos familiares. Ya desde hace unas cuantas décadas Estados Unidos exporta, por así decirlo, su excedente de jugadores a lo largo del mundo. La NBA es un torneo extremadamente exigente y consta solo de 30 equipos, lo que hace que sea imposible colocar a todos los jugadores que produce en un año. Aunque también está la G-League, la Liga de Desarrollo, que también tiene otros tantos equipos, la mayoría de jugadores de básquet americanos que no encuentran su acomodo en la NBA optan por salir al extranjero. Algunos se van a China temporalmente buscando grandes contratos, pero otros deciden venir hacia Europa, normalmente buscando una mayor competitividad deportiva. Estos jugadores, en algunos casos, son auténticos trotamundos que van de liga en liga buscando la mejor oportunidad posible para desarrollar su básquet o para ganar el mayor dinero posible. Sin embargo, en otros casos empiezan, digamos, a tener una relación especial con una ciudad o con un país concreto y acaban siendo nacionalizados. En España tenemos los casos más clásicos de Wayne Bravender y de Clifford Luick, que dieron un salto al baloncesto español en los años 60, y posteriormente el caso de Mike Smith, un alero que jugó en los años 90 en la ACB y que acabó incluso jugando el Eurobasket de 1995. Este mismo año tuvo un hijo que acabó jugando en la ACB llamado Sin. En un futuro tendremos otro descendiente de estadounidense como es Izan Almansa, cuyo padre, llamado Steve Horton, llegó a jugar al baloncesto a Murcia desde Estados Unidos. Ahora mismo Almansa está jugando en Estados Unidos gracias a las facilidades que le da tener
ese pasaporte americano, además de sus grandes habilidades para jugar a este deporte, ya que probablemente sea la mayor promesa del básquet español. Otro país que tiene una relación bastante especial con Estados Unidos y su básquet es Italia, que consigue a jugadores por dos vías diferentes. Por un lado tenemos el caso de los italoamericanos, como puede ser por ejemplo Paolo Banchero, que hemos dicho ya, o Niccolò Melli, que también es de ascendencia italoamericana, pero lo más curioso no es esto, sino que son los descendientes de la época dorada del baloncesto italiano. En los años 80 el baloncesto italiano era uno de los más potentes del mundo y atrajo un montón de americanos. Estos americanos en muchos casos se quedaron en Italia, se casaron con mujeres de allí y tuvieron descendencia. Así tenemos por ejemplo el caso de Daniel Hackett, que es hijo de Rudy Hackett, ambos son americanos que han jugado por la selección de Italia, o también de Nico Mannion, que es hijo de Pace Mannion, que también era americano. Otro lugar donde los jugadores estadounidenses han dejado su huella es Australia. Gran parte de los mejores jugadores australianos de la actualidad tienen ascendencia americana y incluso alguno de ellos juega en la NBA. Ben Simmons, que en teoría es el mejor jugador australiano del momento, aunque esto se puede poner bastante en duda, es hijo de un jugador de baloncesto llamado Dave Simmons. Ben jugó con 17 años con la selección de Australia, pero no ha vuelto a acudir a ninguna cita con ellos, por lo que entiendo que aunque él haya nacido en Australia, quizás se sienta más americano que australiano. O quizás solo sea que su cabeza está centrado en otras cosas. Ya hemos podido comprobar que la mente de Ben Simmons es bastante especial. Otros jugadores que también son importantes para la selección de Australia, como Josh Green, también son descendientes de americanos. En este caso, el jugador de los Dallas es hijo de Delmas Green, un exjugador semiprofesional que se trasladó desde Estados Unidos a Australia. Dyson Daniels, que ahora mismo está comenzando su carrera en los Pelicans, es hijo de Ricky Daniels, que es un americano que llegó a ser incluso una estrella dentro del básquet australiano. Pero el caso más significativo es el de Dante Exum. Su padre, Cecil, antes de jugar en Australia, ganó la Liga Universitaria de Estados Unidos junto a Jordan y Worthy en el año 1982 con la Universidad de North Carolina antes de irse a Australia. También tenemos otros casos como los de Matisse Thybulle, que también es descendiente de americanos, pero en este caso no relacionados con el mundo del básquet, o Kyrie Irving, que pese a que juegue con Estados Unidos es nacido en Melbourne. Pasando a otro país, si le preguntas a un griego que quién era mejor, si Spanoulis o Diamantidis, quizás alguien te diga que el mejor no era ninguno de estos dos, sino Nikos Galis. Este base o escolta nació en Nueva Jersey de una familia de ascendencia griega y prefirió jugar con la selección griega antes de intentarlo, aunque fuese un año en la NBA, ya que antes no podías jugar por las selecciones nacionales si estabas jugando en la NBA, ya que no se podía convocar a jugadores profesionales. Grecia, históricamente, ha tirado un poco, menos de lo que quizás hubiese podido hacerlo, de su diáspora en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el caso reciente de Nick Calates, cuyos padres son griegos, aunque él ha nacido en Estados Unidos, de Tyler Dorsey, cuya madre es griega, o el de Kostas Koufos, que también es de familia griega, pero él nació en Estados Unidos. Ya vemos que cada país intenta exprimir su relación con Estados Unidos de una manera diferente. Alemania también ha encontrado la suya. Ha convocado a estos descendientes de jugadores estadounidenses que llegaron a la liga alemana. También hay una fuerte presencia de alemanes en Estados Unidos y algunos de estos han decidido jugar con la selección germana, tales como son por ejemplo Chris Kaman, que es de familia alemana, o en el presente Austin Reeves, que parece que va a estar en el Mundial con Alemania. Pero la particularidad viene del hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania se establecieron un montón de bases americanas militares. En estas bases vivían una gran cantidad de americanos y en muchos casos permanecían en el país durante varios años y tenían allí hijos. Shawn Bradley nació de hijo de militares en un hospital militar en Alemania y fue convocado por la selección de Alemania. También nació en una base militar Carlos Boozer, aunque este jugó por Estados Unidos, y también nació en una de estas bases Anthony Randolph, que está jugando en el Real Madrid, pero que curiosamente acabó siendo nacionalizado por Eslovenia.
Pero ahora mismo el país que podría considerarse la Estados Unidos B, la reina de las nacionalizaciones, es Nigeria. Ya desde hace unos cuantos años, incluso décadas, era bastante común ver cómo Nigeria convocaba a nigerianos que habían nacido en Estados Unidos. Pero en los últimos años han redoblado la apuesta, trayendo incluso a un entrenador estadounidense tal como Mike Brown, que ha sido nombrado mejor coach de la temporada en la NBA. Existe una gran corriente migratoria desde Nigeria hasta Estados Unidos desde hace ya bastantes años y han creado incluso pequeñas comunidades nigerianas dentro de Estados Unidos. Una de las principales es la de Houston, donde llegó precisamente el mejor jugador nacido en Nigeria de toda la historia, como es Hakeem Olajuwon. También hay otros jugadores de básquet bastante destacados de origen nigeriano, como por ejemplo Andre Iguodala. Ni Iguodala ni tampoco Olajuwon jugaron por la selección de Nigeria, pero sí que van a hacerlo en el presente otros jugadores no tan destacados como ellos, pero sí con un buen papel dentro de la NBA actual. Tenemos los casos de Monte Morris, de Gabe Vincent, de Jordan Nwora, también de Precious Achingua o de Spencer Dinwiddie, que ya han dicho que van a estar con la selección de Nigeria. También se rumorea que en un futuro podría aceptar una convocatoria Victor Oladipo, que es otro de los jugadores de origen nigeriano más destacados de la actualidad, pese a que sus lesiones han frenado bastante su carrera. Nigeria ha optado por un modelo parecido al que en fútbol están haciendo selecciones como Argelia o Marruecos, que fundamentalmente convocan a jugadores nacidos en países europeos, pero con ascendencia en estos países. Sí que puede ser hasta cierto punto criticable que no apuesten por el talento generado en su país, pero lo que sí que hay que decir es que muchos de estos jugadores estadounidenses de origen nigeriano son muy cercanos a la cultura nigeriana, ya que lo aprenden en casa y ya que conservan muchas de las tradiciones que trajeron desde África. Algo parecido a lo que está haciendo Nigeria podría hacerlo en un futuro Filipinas. Ya en el pasado convocaron a Andre Blache, un pívot que hizo unos números estratosféricos con esta selección asiática y que todos los veranos se rumorea que va a convocar a algún NBA para su selección. Normalmente este nombre suele ser Jordan Clarkson, que está jugando ahora mismo en los Utah Jazz y que tiene ascendencia filipina y que ya en más de una ocasión ha mostrado cierto interés en jugar por este país. En el caso de que quisiesen convocar a otro jugador, tendrían diferentes opciones, como por ejemplo el pivot Whiteside o incluso Jalen Green, la joven estrella de los Houston, que también tiene ascendencia filipina por un abuelo suyo. ¿Y por qué hay algunas selecciones que pueden llevar a un americano y otras que pueden llevar a varios? Pues esto depende de varios factores. Lo primero que hay que decir es que solo se puede llevar a un nacionalizado por selección, sea del país que sea. Es decir, que hay selecciones que quizás tengan interés en llevar a dos americanos, pero tienen que elegir entre uno de ellos. Otra cosa que es prácticamente universal es que tú puedes pedir la nacionalidad siempre del país en el que has nacido, aunque no tengas mayor relación con este país. Por tanto, por ejemplo, Ray Jackson podría, si él tuviese interés, jugar por la selección de Italia, ya que nació allí, aunque en ningún momento ha mostrado ningún tipo de interés. También depende de la legislación de cada uno de los países. En el caso, por ejemplo, de Nigeria, otorgan la nacionalidad a cualquier estadounidense de origen nigeriano que lo desee en cualquier momento. Por tanto, cuando, por ejemplo, Dinwiddie o Gabe Vincent tomaron la nacionalidad nigeriana, no cuentan como nacionalizados, ya que la legislación de este país permite hacer esto en cualquier momento. En España, sin embargo, las cosas son muy diferentes. El seleccionador español, Scariolo, tiene que elegir entre varios jugadores para ocupar esa plaza de nacionalizado. Y estos jugadores tienen unas características muy diferentes. Lorenzo Brown, por ejemplo, es un jugador que no tiene ningún tipo de lazo familiar con España y cuenta como nacionalizado. Mirotic, por ejemplo, tiene familia montenegrina, nació en Montenegro, pero llegó muy joven a España. Y también cuenta o tiene el mismo estatus exactamente igual que el de Lorenzo Brown, es decir, los dos a ojos de la FIBA cuentan como nacionalizados. Mismo caso que el de Serge Ibaka, que llegó algo más mayor que Mirotic, pero que también estuvo viviendo en España. Por tanto, ya vemos que el poder convocar o no a un jugador u otro depende de la legislación de cada uno de los países. Incluso la orgullosa selección de Serbia, que nunca ha convocado un americano para sus filas, un americano nacionalizado, está pensando en hacerlo con Panther, el
base del Partizan. Mientras que la NBA se está llenando de extranjeros, el resto del mundo se está llenando de americanos en un intercambio que beneficia a ambas partes. Mientras que ahora podemos ver cómo la NBA la dominan en gran parte extranjeros, también podemos ver cómo en Europa dominan muchos americanos y cómo estos americanos están dejando su huella además en el futuro del básquet europeo. Sin duda es muy interesante esta simbiosis y ver cómo ambos lados ganan. Sin duda, el manejar bien el mercado americano es el futuro de muchas selecciones a nivel internacional y veremos hasta dónde llega esto.